y este es el ministerio bíblico, el último llamado divino. En esta ocasión vamos a tratar el segundo tema acerca de nutrigenética. Como su nombre lo indica, es la nutrición genética. Nuestro ADN, o sea, nuestro ácido desoxirribonucleico, está compuesto por aproximadamente un 50% de fosfato, un 30% de desoxirribosa, que es un azúcar, y un 20% de bases nitrogenadas. Ahora, nuestra alimentación tiene que tener esa proporción para poder nutrirnos genéticamente. Los alimentos están distribuidos en 3 grandes tipos. Tenemos los alimentos de la clase A, que son los reguladores o fosfatos, que proveen muchas vitaminas. B, los alimentos energéticos o azúcar, que proveen energía. Y C, los constructores o nitrógeno, que proveen proteínas. En general, todos estos alimentos tienen algo de la clase A o de la clase B o de la clase C, en mayor o menor proporción. Vamos a los alimentos de la clase A, que tenemos que alimentarnos en un 50%. Estos son los reguladores o fosfatos, vitaminas. Estos los encontramos en las frutas, en las hortalizas, en las legumbres y en el agua. Ustedes se dirán cuáles son las legumbres. Bueno, las legumbres son todas las que crecen en vainas y son verdes. Tenemos un ejemplo de las habas verdes, arvejas verdes, frijoles verdes, payares verdes, garbanzo verde también, vainitas, etc. Esas son las legumbres. Las frutas ya las conocemos y las hortalizas son las comúnmente llamadas verduras. Estas nos proporcionan fosfatos, las vitaminas. Ahora, de la clase B, que es un 30%, tenemos los energéticos, azúcar. El cuerpo obtiene su azúcar de los cereales, de los tubérculos. ¿Los cereales cuáles son? El trigo, el arroz integral, la kiwicha, la avena, la quinoa, la cañigua, etc. En general, lo que crece en espiga. Ahora, los tubérculos son la papa, la yuca, el camote y la zanahoria. Entonces tenemos que los energéticos son los cereales y los tubérculos. Y ahora, los de la clase C, que tenemos que tomar un 20% nada más, son los constructores o nitrógeno, las proteínas. Y todo esto se lo obtiene de las frutas oleaginosas, las menestras también. Las frutas oleaginosas son el maní, la almendra, las nueces, la aceituna, la cebada, el coco, la palta, etc. Y las menestras son las legumbres pero que están secas. También en la clase C se encuentra la carne, los huevos y la leche. Cuando me refiero a la carne me refiero al pollo, al pescado, a la carne de res, carne de cerdo y todos sus derivados. Y cuando me refiero a los huevos, todo lo que es huevo y derivados, y la leche también leche y derivados. Esto también pertenece a la clase C, pero no es recomendable en lo absoluto, por cuestiones científicas que explicaremos en otro tema. Pero ahora continuaremos con este tema interesantísimo. Cuando nos alimentamos de forma correcta, respetando los valores descritos, hay salud. Pero cuando hay un desbalance, empieza a proliferar la enfermedad. Una persona sana y una persona enferma, ¿cuál es su diferencia? La diferencia es la nutrición. Una persona sana se alimentará del 50% de reguladores o fosfatos, es decir, vitaminas, un 30% de energéticos, es decir, azúcar, y un 20% de constructores o nitrógeno, es decir, proteínas. Pero una persona enferma tendrá un desbalance. Por ejemplo, una persona que se alimenta de un 10% de reguladores o fosfatos, esto es vitaminas, un 10% de la clase A, y se alimenta de un 20% de energéticos y azúcar,
la clase B, y un 70% de constructores o nitrógeno o proteínas, entonces está propenso o ya tendrá cáncer, colesterol, triglicéridos, diabetes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo principal que tendrá es cáncer, porque como hemos visto, el cáncer se alimenta de las proteínas. También tendrá, por supuesto, hígado graso, falla renal, etc. Ahora veamos otro cuadro acerca de una mala alimentación. Ahora veamos de qué sufrirá una persona que se alimenta de 10% solamente de la clase A, 70% de la clase B, que son energéticos azúcar, y 20% de la clase C. Esta persona sufrirá de gastritis, diabetes, hígado graso también, etc. Ahora veamos una persona que se alimenta de un 70% de la clase A, un 20% de la clase B y un 10% solamente de la clase C. Entonces esta persona tendrá anemia, debilidad total. Entonces, ¿qué debo hacer? Esto quiere decir que nuestro plato, el plato en que comemos, debe estar dividido en 3 secciones, de acuerdo al porcentaje establecido en la tabla de la que hemos hablado, y colocar en el lugar más grande un alimento de la clase A. Luego, en la sección que le sigue en tamaño, escogeremos un alimento de la clase B de la tabla, y finalmente, en la parte más pequeña, tendremos un alimento de la clase C. Noten que proteína el cuerpo necesita solamente 20%. Lo que necesita más, que es el 50%, es de frutas o verduras o legumbres y crudos. También debemos comer 2 kilos diarios sin contar con el agua, y tienen que ser distribuidos en la siguiente manera. En el desayuno debemos comer 1 kilo. Debe ser un desayuno ya sea dulce o salado, nunca dulce y salado al mismo tiempo, porque nos puede producir cáncer al estómago. En el almuerzo tenemos que comer 3/4 de kilo, almuerzo dulce o salado, nunca intermedio. Y en la cena 1/4 de kilo, lo mismo dulce o salado. En Éxodo 16:16 dice así la palabra de Dios: esto es lo que el Señor ha mandado. Cada uno recoja de él lo que vaya a comer. Tomaréis 1 gomer por cabeza, conforme al número de personas que cada uno de vosotros tiene en su tienda. 1 gomer equivale a 2 kilos. Ahora veremos por qué la proteína animal es diferente que la vegetal. En primer lugar, vamos a aprender lo que es proteína. Se denomina proteínas a las macromoléculas que están constituidas por la unión de una cantidad considerable de aminoácidos. Estos aminoácidos a la vez están divididos en aminoácidos esenciales, los cuales no son elaborados en nuestro cuerpo, por lo cual deben ser incorporados por medio de una dieta balanceada. Aminoácidos esenciales son fenilalanina, leucina, isoleucina, lisina, metionina, treonina, triptófano y valina. Durante la infancia y adolescencia, arginina e histidina. Y los aminoácidos no esenciales son los que sí son sintetizados en nuestro organismo. Aminoácidos no esenciales son, por ejemplo, la alanina, la cisteína, cistina, glicina, hidroxiprolina, prolina, serina, tirosina, ácido aspartico y glutámico. Ahora veremos acerca de la proteína animal. Al comer carne, estamos en realidad alimentándonos de cadáveres, porque desde la pérdida de conocimiento del animal, esto quiere decir cuando para la circulación de la sangre y la respiración, hasta la muerte celular pasan de 30 a 40 minutos. Luego se convierte todo en un protoplasma albuminoso por el proceso de descomposición en santina y urea. Y cuando ingerimos estas carnes, estamos en realidad ingiriendo creatina, ácido úrico, cadaverina, creatinina, purina, santina, hiposantina, etc. Además de todo eso, ¿sabías que la carne y la leche causan un desbalance en la relación de fósforo y calcio? Aparte, la leche de vaca sola
no contiene magnesio para mantener el calcio soluble, y por eso es que permanece inactivo, causando depósitos indeseados en nuestro sistema. Sin embargo, la proteína vegetal es la proteína que Dios y su Hijo Yeshua nos proveyó desde antes y después de la caída del hombre. En Génesis 1:29, el Señor dice así: y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla, esto os servirá de alimento. Primeramente nos dio los frutos oleaginosos y los frescos. Luego, después que el hombre pecó y la tierra quedó bajo maldición, nos agregó a la dieta las hortalizas y los cereales. Génesis 3:18. Espinos y abrojos te producirá y comerás las plantas del campo. Esas son las hortalizas. En Daniel 1:12 dice así: te ruego que pongas a prueba a tus siervos por 10 días y que nos den legumbres para comer y agua para beber. Allí tenemos las legumbres. Y ahora veamos los cereales y otros. Está en Ezequiel capítulo 4, versículo 9 al 11. Tú toma para ti trigo, cebada, habas, lentejas, millo y avena, y ponlos en una vasija y hazte pan de ellos, el número de los días que te acuestes sobre tu lado. 390 días comerás de él. La comida que comerás será de peso de 20 ciclos al día. De tiempo en tiempo la comerás, y beberás el agua por medida. La sexta parte de un hin, de tiempo en tiempo la beberás. Nuestro cuerpo en realidad no está preparado para comer carne. En primer lugar, si seríamos carnívoros, deberíamos comer la carne cruda, ¿no lo creen? Pero nosotros nos engañamos. Imagínate que te inviten un cuarto de pollo crudo o un pedazo de carne cruda. No podrías comerla. Pero en cambio, si te invitan unas uvas deliciosas, una palta o un mango u otra fruta, la situación cambia. Además, no necesitas ni cocinarlas. Es que el animal carnívoro es diferente a nosotros. El carnívoro, en primer lugar, tiene una saliva ácida y nosotros tenemos una saliva más alcalina. Tiene colmillos, nosotros no lo tenemos. Tiene un intestino mucho más corto que el de nosotros para poder eliminar las toxinas. Nosotros lo tenemos largo en comparación al animal carnívoro. El animal carnívoro va a los intestinos y los abre como queriendo en realidad alimentarse de los vegetales comidos y putrefactos de su presa, que con frecuencia es vegetariano. Entonces ustedes pueden ver que Dios no nos dio los animales para que los matásemos y los comamos. Nos dio una dieta vegetariana. Y está probado científicamente que un vegetariano vive mucho más tiempo que una persona que no es vegetariana. Nosotros acá estamos acostumbrados a comer todo lo que nos dan en las tiendas, en los restaurantes, y todo es a base de pollo, carne, pescado, más el CO2, la contaminación del medio ambiente, y todo esto es alimentar al cáncer. Y es por eso que ahora el cáncer es como una plaga, que por todas partes la gente está muriendo de cáncer y no sabe qué hacer. Los que tienen más dinero van a las clínicas más famosas en otros países, en Europa y en Estados Unidos, pero solamente para que les practiquen la quimioterapia, la radioterapia y los otros tratamientos, pero ninguno hace el tratamiento que debería hacer, que es un cambio de su vida. Primeramente, como hablamos en el video 1, primeramente acercarse al Padre Celestial por medio de su Hijo Yeshua HaMashiach. ¿Qué cosa es lo que hace la gente? Se envenena más. ¿Ustedes saben de qué se sintetiza el captopril, que es un medicamento usado actualmente para bajar la presión? Eso es sintetizado del veneno de una serpiente que se llama cabeza de flecha, una serpiente brasileña. La ranitidina, por ejemplo, ¿de qué la hacen? De la rana verde. La epinefrina, del cerdo. Todos estos medicamentos son sintetizados de animales inmundos y de insectos. Y eso es exactamente lo que hacía antiguamente en la brujería. O recuerden en algunas películas cuando la bruja mezcla el veneno de una serpiente, la pata de la araña, los ojos de una cucaracha o del sapo,
En el original griego en la Biblia, cuando habla de hechicería, la palabra griega es fármacos. De ahí viene la palabra farmacia. O has ido a una farmacia o algunos de tus hijos o tú estudias medicina y has visto que el símbolo de la medicina es una serpiente. Sí, es una serpiente. Entonces te puedes dar cuenta que el sistema de Roma papal ha hecho todo, lo ha encerrado todo en pecaminosidad, lo ha encerrado todo para destruirnos, para matarnos más rápido. Y si estudiaríamos más adelante acerca de las vacunas, acerca de cuántas cosas que tenemos que estudiar, pero por de pronto es importante que aprendas a alimentarte. También es recomendable, desde aquí te recomiendo, que busques vivir no en la ciudad, que salgas entre la sierra y la selva. Sal a esos sitios, búscate un terreno, constrúyete una casa si es posible, o sal más a menudo allá porque encontrarás el aire libre y también el sol, que es un sol que no está como este sol que tenemos, a pesar que es el mismo, pero hay muchas dificultades que tardaríamos en explicar en este video. Lo más importante es que tu vida cambie y vayas al médico de los médicos, que es nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Ahora te voy a enseñar a hacer una nutri-ensalada. La nutri-ensalada aportará casi todos los minerales y vitaminas y a la vez que va a regular tus funciones sanguíneas. Una buena nutri-ensalada debe contener una raíz, un tallo, una hoja, un fruto y una semilla. ¿De dónde obtendremos las raíces? Bueno, de la beterraga, el nabo, el rabanito, la zanahoria son raíces. ¿El tallo de dónde? Del apio, del poro. Y la hoja de la col, la espinaca, la lechuga o la selga. El fruto de tomate, caigua, berenjena, pepino. Y la semilla de la ajonjolí o semilla de girasol, etc. Si tú combinas uno de cada uno, vas a tener una nutri-ensalada y te va a aportar una cantidad enorme de vitaminas. Ahora vamos a ver algo acerca del cáncer. Hermann Otto Warburg, médico y científico que fue premio Nobel en 1931, fue quien descubrió que las células cancerígenas, a diferencia de las células normales, usan glucosa como combustible y como producto de desecho obtienen 4 veces más ácido láctico, glicólisis anaeróbica. Esto quiere decir que la célula cancerígena vive de azúcar. Eso le llamó el efecto Warburg. Entonces, si tú les das caramelos, dulces a tus hijos, les estás haciendo ya propensos o algunos de ellos ya tendrán cáncer. Debes dejar todo esto. Mejor es darle una fruta fresca. Una célula sana con el 35% de oxígeno, no el 100%, y durante 48 horas se convierte en cancerígena. Esto quiere decir que si tú estás exponiéndote a un lugar, a un medio ambiente que solamente tiene 35% de oxígeno, y te quedarías ahí 48 horas, o sea, 2 días, eres ya propenso al cáncer y mucho más. Ya tus células cancerígenas ya se han activado. La fermentación de la glucosa, que genera esta enorme cantidad de ácido láctico que estábamos hablando hace un momento, altera la expresión genética de tu ADN, que vimos hace un momento, impidiendo la realización de la apoptosis celular programada, o sea, la muerte celular. Entonces la célula, cuando tiene que morir, en vez de morir, se vuelve una célula rebelde. Ahora bien, un tumor cancerígeno es altamente alcalino, mientras que su entorno es ácido. Esto se debe a que la acidez, debido a la enorme cantidad de toxinas, han convertido la matriz extracelular, que es alcalina, cuando está sana, en ácida. Y la célula cancerígena, para poder sobrevivir, tiene que invertir su sistema, sodio-potasio, absorbiendo cantidades enormes de sodio para mantenerse alcalino y enviando potasio hacia la matriz extracelular. Además, este proceso metabólico anaeróbico produce solamente 2 moles de adenosina trifosfata por 1 mol de glucosa, extrayendo solamente alrededor del 5%, 2 con respecto a 38 moles de ATP
de la energía disponible en los alimentos y el paciente cancerígeno tiene que usar sus reservas energéticas que están casi agotadas. Eso le conlleva a la desnutrición, albúminas bajísimas, etc. De esta manera que el 40% muere de malnutrición o caquexia. Ahora, ¿qué sucede con el azúcar? El azúcar es un término genérico referido a carbohidratos simples, incluyendo monosacáridos, fructosa, glucosa, galactosa y disacáridos como maltosa, sucrosa. Este es el azúcar de la mesa, la sucrosa. En el caso de la fructosa, que se encuentra en las frutas, esta es absorbida lentamente en el intestino para luego convertirse en glucosa en el hígado y tendremos como resultado una absorción pausada de los alimentos, que a la vez nos ofrece un incremento y descenso gradual de los niveles de insulina. La glucosa que se encuentra en el arroz blanco, tallarines, harinas, pan, caramelos, etc., es el predominante en la dieta. El índice glicémico será alto, la glucosa será expulsada al flujo sanguíneo a través de la pared intestinal, elevando así los niveles de glucosa, causando así diabetes, que es el peldaño anterior al cáncer en la escalera a la muerte. Ahora que sabes estas cosas, ¿cuál será tu decisión? Deja todo lo malo, busca a Dios por medio de Jesucristo. Y Él te dará la vida. Él es el único médico, el único que puede cambiar tu vida. Estudia la palabra de Dios. Puedes comenzar abriendo la Biblia en el libro de Juan y puedes leer cada día 3 versículos y luego continuar leyendo todo el Nuevo Testamento, luego también el Antiguo Testamento. Reúnete con hermanos que guarden el día sábado y que sean antitrinitarios. Porque si son trinitarios, entonces estarás en la misma condición. Busca a los que creen en el Padre y su Hijo, Yeshua HaMashiach. Cuando tengas este video, en la portada vamos a poner unas direcciones y también unos teléfonos y un correo electrónico para que puedas contactarte con nosotros. Nuestro Señor Yeshua HaMashiach te bendiga grandemente. Y si te interesó este video, entonces puedes pedir por los demás videos de salud que tendremos y también por los videos de profecías bíblicas. Que el Señor Yeshua